Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Hemos estado viendo en Apocalipsis, hermanos, todo un desarrollo escatológico o profético. Es por eso que nosotros consideramos que los creyentes no deben de andar consultando ni andar creyendo en profecías aparte de la que ya tenemos en las Escrituras. Nosotros, como personas de fe, consideramos que nuestro Creador, que hizo todo, Él mismo sabe cómo van a terminar las cosas, porque creemos que nuestro Dios es omnipresente, omnisciente, y Él pues conoce todo al mismo tiempo. Por lo tanto, ha tenido la prudencia de revelarnos a nosotros solo aquello que tal vez tengamos capacidad de entender, porque es bastante difícil. Nosotros vemos que Apocalipsis, a pesar de que la palabra es revelaciones, yo estaba pensando un poco en la palabra y decía que a veces la empleamos mal. Nosotros siempre decimos el Apocalipsis, creemos que es la finalización de las cosas, pero en todo caso Apocalipsis literalmente significa revelaciones. Entonces prácticamente Apocalipsis puede ser cualquier revelación que nosotros vamos a hacer, pero en este caso Apocalipsis, las revelaciones son lo que pidieron en Mateo 24 y en Mateo 23 los apóstoles. Recuerdan que algunos le dijeron cuándo van a hacer estas cosas, porque querían saber cuándo Él iba a venir en su reino, y estábamos hablando prácticamente de la segunda venida. Entonces, en ese momento creo que el Todopoderoso desarrolla el capítulo 24 de Mateo y les da algunas señales. No les dio específicamente fechas, sino que les dio señales, y al leernos nosotros podemos darnos cuenta de que esas señales van a preceder en la segunda venida. Ahora, cuando iniciamos Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que 70 años después de la muerte del Mesías, Juan, el apóstol, le es revelado la parte que la iglesia quería conocer. La iglesia de ese momento, hermanos, tenía una situación geográfica y una situación cultural y una situación de gobierno casi parecida a la que teníamos hoy, en alguna medida. La iglesia había quedado desconcertada. ¿Por qué había quedado la iglesia desconcertada? Porque al igual cuando murió el Mesías Yeshua, cuando murió, los apóstoles quedaron desconcertados, creyendo que habían finalizado las cosas. Ahora vemos que cuando Él partió, la iglesia parecía que iba a estar sola, pero Él prometió un paracleto, o sea, alguien como Él, que iba a estar consolando a la iglesia hasta el fin del mundo. Él iba a estar con nosotros. Y Él es el que nos está revelando, y gracias a Él nos lleva a toda verdad. Y en ese punto, con la venida del Espíritu Santo que ya está en nosotros, podríamos tener la capacidad de entender un poco las revelaciones que Él iba a desatar. La iglesia estaba desconsolada, estaba siendo perseguida en ese momento, y estaba esperando las palabras del apóstol Pablo, que decía que la segunda venida o el rapto de la iglesia era inminente para él. Hemos explicado que nosotros creemos en esta congregación que la segunda venida pues se hace en dos etapas casi simultáneas, porque el tiempo para Dios no es el mismo tiempo para nosotros. Nosotros medimos el tiempo en cronos y el tiempo de Dios es en kairos. Entonces no es lo mismo el tiempo para Dios que el tiempo para nosotros. Entonces un momento para Dios, bueno, para nosotros serían muchos años. Por lo tanto, no podría una criatura estar hablando a la altura de su creador, y su creador poderle revelar algo a la criatura que no tiene capacidad de entender. Entonces, Él revela la parte que nosotros podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo va a terminar este mundo? Pero ¿para qué podría yo estar interesado en saber cómo va a terminar este mundo? ¿Para qué? Bueno,
en esta congregación, y gracias a la palabra, nosotros no estamos muy interesados en saber cómo va a terminar el mundo por una razón. Porque nosotros creemos que la congregación o la iglesia universal, todas las personas salvas por el Yeshua Todopoderoso, todas las personas salvas no estarán en el desarrollo de la tribulación, no estarán, sino que seremos raptados antes de que todas estas cosas acontezcan. Por lo tanto, la preocupación no sería muy grave para nosotros, pero también estudiamos el libro de Revelaciones porque hay una bendición con solo leerlo en público. Es un libro que ya tiene una bendición intrínseca, con solo leerlo ya hay una bendición. Y también, y esto es lo que yo pienso en alguna medida, o bueno, no sé, recuerdan ustedes, si todos los que van a las iglesias o a las congregaciones irán a ser salvos. Es una pregunta que cada uno puede respondérsela. Entonces es interesante que si muchas personas no se van en el rapto porque no han sido salvas en ese momento, es interesante que los que queden aquí puedan hablar de la palabra del Todopoderoso a otros y ellos mismos alcanzar salvación mediante la convicción de los hechos, como Santo Tomás, que hay personas que no creen por fe, sino que por vista. Por eso es importante entender esto que va a suceder. Otro punto importante por el cual entender, y hemos estudiado esto, es porque últimamente, en este periodo, han aparecido muchos falsos profetas intentando decir que el fin del mundo se acerca. Esto no es nuevo, lo han vaticinado durante varios siglos. Nostradamus, los testigos de Jehová, los adventistas en otra ocasión, los mayas, están diciendo ahora, y otros movimientos que no han sido muy populares, pero que en Estados Unidos inclusive han vendido todo y han estado listos, y todos se han equivocado. Y todos se han equivocado. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Es potestad solo de quién, de nuestro Creador. Pero como cuando el cielo se pone oscuro y vemos rayos, nosotros anticipamos que habrá lluvia. Pues las señales que Él nos deja fue de esa manera, para que nosotros por estas señales anticipemos que el fin se está acercando, porque es una pregunta que habían hecho. Entonces, hemos visto desde los 4 jinetes del Apocalipsis, hemos visto los sellos, hemos visto las trompetas, hemos visto ahora las copas, y la última copa que va a desarrollar las 7 plagas, ¿verdad? Que se parecen a las de Egipto, pero las de Egipto eran ¿cuántas? Eran 10. Entonces, en Apocalipsis hay una predicción y una consumación. Es decir, que nos muestra no solo lo que nos muestra la advertencia, la profecía, pero al mismo tiempo nos muestra el desarrollo de cómo van a ser estos acontecimientos. Hasta este punto hemos estado hablando de los 3 años y medio de la tribulación. Pero el capítulo número 15, 16 en adelante va a mostrarnos la gran tribulación y el evento de la segunda venida. Es decir, que estos juicios se van a recrudecer de tal manera que preparan la segunda venida. Algo más que recordar es que en lo particular me ha llamado la atención cómo Dios ha ido enjuiciando o disciplinando durante muchos periodos a la humanidad por el abuso del pecado. ¿Recuerdan la primera nación
que se corrompió de tal manera que ofendió y el pecado llegó hasta el Todopoderoso, ese degeneramiento hizo que Dios procediera con un juicio. Luego vemos otro gran juicio cuando en los tiempos de Noé se desarrolló una descomposición terrible. Entonces él volvió a enjuiciar la humanidad. Y el número 3, que es un número de plenitud, ¿verdad? Sería curioso o sería lógico que Dios esté esperando la tercera ocasión en que la humanidad llegue a su degeneración total. Estoy haciendo esto como un marco de referencia antes de entrar aquí por los que nos visitan o por los que no nos han seguido, que podamos ver hasta qué punto estamos en Apocalipsis. Entonces, pero es evidente hoy que hay una degeneración terrible en la sociedad. Hace poco hablaba con mi esposa y le decía yo que ya se oye galopar los 4 jinetes del Apocalipsis, o ya está puesto el andamio para el anticristo. Un pastor muy, lo respeto y es un pastor muy correcto de Honduras que se llama Evelio Reyes. Parece que en la semana anterior en Honduras fue apresado por haber predicado acerca de los homosexuales. Es decir, que si queremos entender Apocalipsis, el ministerio del anticristo será tal que empezará a perseguir a la iglesia, cerrando su boca, no pudiendo denunciar el pecado. Y le decía yo a mi esposa, quiere decir que yo al homosexual ya no puedo hablar en contra de él, o en contra no de él, sino del pecado que él está cometiendo. Pero el pecado del homosexual es como el pecado de la mentira, del adulterio, de la codicia, del homicidio, del robo. Y la congregación y la iglesia está para denunciar el pecado y para denunciar que hay un Salvador que nos permite ser limpios de todo pecado. Amén. Pero si los gobiernos, sistemas satánicos de la gran ramera empiezan a cerrar la boca a la iglesia para que no denuncie, y nosotros nos convertamos en powerman o en showman o en motivadores aquí y andar en encimita como una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que creo que se llama Lakewood, que es una de las iglesias que tiene no sé si 60,000 miembros. El tipo que la dirige, con mucho respeto, es un tipo que le preguntaron si alguien se podía salvar sin creer en Yeshua, el Mesías, y él dijo que no sabía. Pero él dijo que no ocupa la Biblia para predicar y saca a la gente contenta y motivada. Y ese es el propósito de predicar, hermanos. Ese es el propósito. No es de declarar a la humanidad que hay un Dios amoroso y poderoso y que tiene las puertas abiertas, pero que se está acercando el final de la gracia, y que debemos predicar porque la mies es mucha y los obreros pocos, y que estamos listos y que ellos pueden salvarse sin necesidad y no por obras, pero no pueden salvarse sin el sacrificio que hizo el ungido Jesús. No se puede. Él es el centro de todo. Entonces, con ese marco de referencia, vamos a ver Apocalipsis. Si usted puede creer que va a haber animales y todo, y ya podemos, yo por lo que veo, ya puedo ver cómo el sistema del anticristo y la gran ramera puede ir cada vez apretando más a la iglesia y persiguiéndola. Usted ya lo está viendo, y cada vez le digo a mi esposa, estoy convencido que la palabra del Todopoderoso es cierta y verdadera como sus juicios. Amén. Amén. Nadie puede dudar. Nosotros que estamos estudiando el Apocalipsis estamos viendo el desarrollo pleno. Al mal le dirán bien, y la gente llegará a un punto que se va a morder los labios, pero no va a querer adorar al Señor. Este es uno de los capítulos álgidos en donde se desata el juicio de Dios. Muchas veces nosotros vemos la maldad del mundo y cómo vemos hombres perversos
y corruptos, haciendo cosas terribles a las personas inocentes y a las personas indefensas. Pero un día ellos van a pagar todo eso. Y aunque estamos hablando escatológicamente en el futuro, no significa que los pecados cometidos por los perversos van a quedar impunes. Estos tendrán que pagar también, tarde o temprano. Pero si creen en el Redentor, hermano, serán salvos. Gloria a Dios. Igual que los homosexuales. Dios no odia a los homosexuales, Dios odia el pecado. Y nosotros somos pecadores también. El homosexualismo es tan repugnante como la mentira, como el robo, como el hurto, como todo pecado. Y todos son iguales ante los ojos de Dios. Por lo tanto, yo no puedo juzgar a otro, este peca más que yo, no. Dios quiere redimirlos a ellos también, amén. Los quiere redimir a ellos y a todos. Las puertas de la iglesia es para eso, para que la muerte no prevalezca contra la iglesia, y no va a prevalecer porque la iglesia es vida, y esta vida es en el Mesías, Yeshua, amén. El que viene aquí va a tener vida, y vida abundante. Eso es lo que sucede. Entonces, por lo tanto, si esto sale al aire y me vienen a buscar a mí, pues será por algo correcto también. O sea, tendrá que borrar las páginas de la Biblia y ya no poder decir alguna cosa de esto. Pero no es contra un grupo. Nosotros no odiamos a ningún grupo. Debemos de odiar el pecado, no a las personas, sino el pecado, hermanos. ¿Estamos claros? Como cuando corregimos a nuestros hijos, los castigamos, y nuestros hijos creen que cuando los estamos castigando, no entienden que les decimos que los amamos, pero cuando los castigamos, él cree que no lo amamos, pero lo estamos castigando por una acción que hizo, no porque lo detestemos a él. Amén. Lo mismo hace el Todopoderoso con nosotros. Él quiere que vivamos de una manera agradable, sin sufrimientos, y por eso Él trata de corregirnos o disciplinarnos a lo que ya somos hijos, pero no porque nos odie, sino porque es lo que hacemos en nuestra vida. 16:1 de Apocalipsis. Entonces, una gran voz que del templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Qué significaba 7? Explicamos esto al principio, ¿recuerdan? 7 es el número perfecto, y 7 dijimos que era plenitud. Es decir, que este capítulo 14 es la plenitud de la ira de Dios desarrollada, y por eso se llama la gran tribulación. Es decir, son los últimos 3 años y medio, y ahora Dios va con todo. Es decir, que cuando esto termine, Él viene. Gloria a Dios, aleluya. Cuando esto termine, Él viene. Esto es lo último que va a hacer ya. Por eso llama la gran tribulación. Y entonces viene esto con todo. Y por eso dice 7 copas, la perfección y la plenitud. Verso número 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna por los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Hoy empezamos a ver la importancia de las marcas. Pero en este tiempo hay 2 marcas. Una que es el sello del Espíritu Santo, y otra que es la marca de la bestia. ¿Cuál te vas a poner tú? Bueno, lo digo como una metáfora, porque dije, nosotros no estaremos, estamos hablando de escatología, de lo que va a suceder cuando nosotros ya no estemos. Entonces, hermano, el anticristo, la trinidad satánica, la bestia, va a estar gobernando. Y así como ahora está diciendo que echen preso a este pastor, echen preso a nuestros pastores, persigan a la iglesia, va a haber un tiempo que va a perseguir, y todo el que no me adore a mí va a morir. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuántos quedaríamos en la congregación, hermano? Si algunos hermanos por el calor ya no vienen a la congregación, por el cansancio ya no vienen, y si fueran perseguidos, no, ni se molesten. Así como dice usted, está bien. Y yo, por mis hijos, usted, voy a ponerme la marca, porque mis hijos, ¿cómo van a hacer? Bueno, hermano, bendita gracia que ahora nos abarca ese sacrificio. Y no hay necesidad de pasar todo esto para ser salvos. Los ángeles tienen misiones,
Y vemos cómo los ángeles han sido los mensajeros y los obreros que Dios ha ocupado. Si ustedes se dan cuenta, el ser humano poco ha intervenido aquí, ¿no es cierto? Ahorita estamos en una intervención de ángeles. ¿Por qué? Porque los 144,000, porque los 2 testigos y porque todo eso ya se nos acabaron, casi todos están en el cielo. Pero aún hay chance y todavía va a haber gente que se pueda salvar. Porque ¿por qué creen que quiere poner la marca el anticristo? Aquí dice, el ángel dice, ¿sabes qué? La primera castigo que yo voy a hacer es llagas. Algunos dicen que estas llagas son como las que tuvo Job, como las que tuvo Lázaro, estas llagas. Porque estas llagas, algunos dicen que es la viruela. ¿Quién conoce cómo es la viruela? Algunos dicen que es la viruela y que revienta y la pus, porque si tú lees, ahí dice, si tú lees bien, dice, esas llagas van a ser repugnantes. Yo creo que en esta traducción dice, ¿cómo dice? Léanme el verso 2. Una úlcera y pestilente. ¿Sabe lo que es pestilente? Lo que se pudre y apesta. Hermano, si uno, hasta para darle la mano a algunas personas, hoy hay algunas personas que hasta andan un botecito con gel y a cada rato te lo echan. ¿Ya? ¿Cada rato? Y si viera a una gente con llagas pestilentes, ahora, que tratar de darle la mano ahí, pero esto va a ser una plaga terrible. Por eso es que la iglesia no puede estar ahí sufriendo esto, hermano. No puede, porque hay un detalle. Fíjate en ese verso 2. ¿A quién le va a suceder esto? ¿A quién? O sea que las marcas siempre. Bueno, cuando vienen los ángeles, no me toque a los que tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Y a quiénes, Señor? A los que tienen la marca de la bestia. Por eso algunas congregaciones también creen que nosotros vamos a estar, y cuando digo nosotros lo digo metafóricamente, como dijo Pablo, porque Pablo lo dijo, bueno, y los que estemos vivos, lo dijo metafóricamente. Es decir, porque tal vez yo no voy a estar vivo, pero otros van a estar vivos, y entonces ellos dicen, ¿solo a quiénes va a tocar aquí? ¿Va a tocar solo a los que tienen? Y entonces algunas congregaciones creen que la iglesia puede estar, pero la iglesia no va a ser afectada. De hecho, va a haber gente que no va a ser afectada, porque cuando dicen que lo haga solo con quienes, solo los que se han dejado poner, y entonces implica que hay gente, hermano, que está sufriendo y no se ha dejado poner la marca. No se ha dejado poner la marca de la bestia. Gloria a Dios por eso. Y a ellos no les va a tocar. A ellos no les va a tocar. Igual como fue en Egipto. Alguien dice, no, esto no es literal. Hermanos, las 10 plagas de Egipto fueron literales. ¿Fueron literales? Amén. ¿El pueblo judío puede testificar de eso? Amén que sí. Claro que sí. Entonces en el futuro serán literales. Y va a tener esa marca ahí. Y la marca va a ser para que le caiga el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó poner la marca. Al igual que van a sufrir los que no se dejen poner la marca. Porque no van a adorar a la Trinidad satánica. Ahora, nosotros no estaremos allí. Pero puedo en este momento pensar que yo puedo renunciar a muchas cosas hoy que no están correctas y que son de un sistema satánico. Amén. Y puedo luchar en vez de adaptarme. Por eso le decimos a nuestras señoritas que no se adapten al mundo, que seamos luz. ¿No es la iglesia la luz del mundo, hermanos? Y no estamos diciendo que pertenecemos a la iglesia luz del mundo, como también a los católicos, porque somos católicos también. Todos somos católicos. Sí, una iglesia universal. Así que no nos vamos a desviar de nombre, sino que estamos hablando aquí de una iglesia universal. Tampoco vamos a decir que la salvación es exclusiva de esta congregación. No, claro que no. Tampoco vamos a decir que nadie puede ser salvo fuera de esta santa congregación. No, tampoco. Tampoco vamos a decir eso. Pero aquí está claro
que hay dos grupos, uno que se dejó poner la marca y otro que no dejó poner la marca. Y los juicios vienen sobre los que te dejaron poner la marca. Verso número 3. Entonces, el primer sufrimiento de allá van a pasar estas llagas, y unas llagas que no van a curar los doctores, no las van a curar. Hermano, y que se anden pudriendo los brazos a ustedes, las piernas o las llagas en la cara, y que anden putrefactas y que anden apestando, será terrible. Pero bueno, Dios empieza a castigar realmente. O sea que Dios no es amor, claro que es amor. Por eso estamos predicando, porque no queremos que nadie llegue a eso. Por eso predicamos. Y Él tiene los brazos abiertos para que nadie llegue hasta esas consecuencias en el futuro. Por supuesto, la congregación no lo hará. Y si tú crees que Jesús es el Salvador y que murió por nosotros y que fue sepultado y resucitó, eres salvo. Y que Él viene por nosotros. Gloria a Dios para librarnos de todo eso. Esa persona que cree es salva, porque es por fe y no por obras. Por fe en ese sacrificio que Él hizo. Los que no se dejan poner la marca, no se la dejan poner por fe. ¿Por fe en quién? En que hay un Dios todopoderoso, y no van a adorar a una trinidad satánica real, porque la van a estar viendo. Pero va a haber un Dios poderoso que no ven, pero ellos van a creer que existe y que viene por ellos. Amén. Es por fe. Verso número 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Bueno, ya atacó la tierra con llagas. El anticristo había ofrecido un sistema maravilloso y le había funcionado 3 años y medio. Pero cuando los 3 años y medio se hizo emperador y quiso que lo adoraran, entonces el Todopoderoso empezó a derramar sus juicios. Y en este momento Él los había enamorado tanto que ellos dicen: si este era Dios, ¿y qué Dios es el que nos está castigando? Y habrá gente dando testimonio, porque ya dije, hay dos grupos claramente definidos aquí. Los ataca con llagas y ahora vamos al mar. Es decir, que Dios nos está llevando a la desesperación. Hermano, Dios usa recursos naturales para lograr que los seres humanos recapaciten y se vuelvan a Él. ¿Cuántas veces en tu vida el Todopoderoso tal vez ha usado este tipo de recursos? Y tú, en vez de creer, en vez de 2 copas derramadas, llagas y ahora el mar y una mortandad terrible. Imagínate cuánta gente se queda sin trabajo, sin comer, con todas las especies marinas muertas y todo lo que el mar produce. Pero aún así, ellos se vuelven más soberbios. Se vuelven más soberbios, hermanos, y en vez de clamar al Todopoderoso, me imagino, y esto lo digo yo, que claman a la Trinidad satánica para fortalecerse más, para ver cómo sobreviven con esto. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en... Esto es muy interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Cuando yo estaba preparando este estudio, a mí no me gusta casi salirme del pasaje, pero cuando estaba preparando este estudio, hay una cita en el Antiguo Testamento que dice que todos aquellos que mataron a los profetas y a los hombres de Dios, y desde el justo Abel, van a pagar. Lo van a pagar. Lo van a pagar. No quedarán cuentas sin saldar. Y mira qué interesante, porque este verso vamos a leer el siguiente, que lo explica por qué él hace eso. Imagínate la desesperación, llagas, toda especie de mar muerto, y ahora la tercera copa, el agua para beber, el agua con que te bañas, ahora se convierte ¿en qué? Pero por un motivo. Veamos el siguiente verso. 5. Oía el ángel de las aguas. Voy a cortar un poco aquí. Los ángeles, hermanos, muchos
Lo he repetido muchas veces. Mucha gente, como no tiene idea del cielo y no viene a los estudios, no aprende de cómo viven en el cielo. Nosotros hemos visto cómo viven, hemos visto un trono, hemos visto ancianos, hemos visto seres vivientes, hemos visto los 144,000, hemos visto ángeles, serafines, querubines, toda esa gente viviendo allá y no son iguales. Y cada uno tiene su función. ¿Cuántos ángeles habían aquí? 7, y cada uno con una función distinta. Cuando Él nos dice, hermanos, que no ganemos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, es porque Él nos dará alguna categoría con todo lo que tú hagas aquí. Él nos incitó a que no nos conformáramos y quisiéramos tesoro en el cielo. Él nos dijo, Él mismo nos anima a que lo hagamos, porque nos quiere premiar. Ahora en esta ocasión vemos al tercer ángel, y este dice que se encarga, en el tercer ángel, se encarga de los ríos y de las fuentes de las aguas. Entonces dice, oí un ángel de las aguas, en el verso 5, que decía, justo eres tú. Aquí vienen los juicios, hermano. Hasta el borrachín más, bueno, por lo menos en mi tiempo, no sé qué ignorancia bíblica habrá hoy, porque como el sistema satánico y el del anticristo ya se está fraguando, ya la Biblia se está sacando de las escuelas, se está sacando de los hogares, y hemos metido tablet, teléfono, cable y todo eso, pero Biblia no hemos metido. Las Biblias están desapareciendo. Es más, aún hay creyentes que andan Biblias todas rotas, pero andan un teléfono de $500 o de 400. Y la Biblia, la peor que andan, y la más sucia y cochina, que hasta el niño juega con ella y la mancha. Donde está tu tesoro, ahí está. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Tú te interesas por vestirte bien, te interesas por tus joyas, por tus autos, pero no te interesas por la palabra. Si yo visito tu hogar, veré allí algo de cristiano. Él está hablando, pues. Podemos hablar de los otros y del futuro, pero nosotros también tenemos algo que aprender. Y en este caso dice aquí, justo eres tú. Yo siempre he dicho a mi esposa y a mi familia, Dios no se equivoca, y todo lo que recibamos porque lo merecemos. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Hermano, pero yo estoy pasando por esta pena y no lo merezco. ¿Será Dios injusto, hermano? Mire el ángel, qué característica menciona aquí. Justo eres tú. Él es justo, no se equivoca. El que eres, miren las características, cómo se le debe alabar a Dios, hermano. Hoy oímos cánticos, hermanos, que alaban al hombre y que alaban otra cosa. Pero no oímos cantos que adoren al Señor. ¿Y cómo adoramos al Señor? Diciendo sus atributos. Grande eres tú, todopoderoso, Dios de los ejércitos, creador del mundo. Tuya es la honra, el honor, la gloria. Eso es adorar a Dios. Y no hacer canciones que más parecen que es para la novia o la esposa que para Dios. Una iglesia donde no se adore a Dios, ni se menciona bien su nombre, no sé a quién estamos adorando. Pero miren los ángeles, yo he aprendido en este Apocalipsis, me gusta. Otro cántico decía, tú eres el dueño de la salvación. Tuya es la honra, el honor y la gloria. Y tiraban las coronas y le cantaban, amén. Y esos son los cantos que deben de hacer, porque los ángeles sabrán adorar a los ángeles. Saben adorar. ¿No creen que debemos de aprender cómo adorar a los ángeles? Y cuando oremos, decirle todo eso a Dios. Él lo pone ahí. Ahora mire este ángel como dice, después de que ve que se derramó sangre, y bueno, cualquier día, él es injusto, pero el ángel dice, número 1, la característica que le acredita al Todopoderoso, justo eres tú. Es decir, todo esto que va a suceder es necesario y lo merece esta gente. Número 2, el que eres y el que eras. ¿Qué le está diciendo ahí? Eternidad. Eternidad. Él es el principio
y el fin. ¿Sabrá lo que dice, hermano él? ¿Sabrá lo que dice? Si él es el principio y él es el fin. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las aguas, el mar y los cielos? Dice Jacob, por los inteligentes que la quieren llevar. ¿Dónde estabas tú para criticar al Todopoderoso? No, yo digo que no hay Dios, y porque mueren los niños, y porque mueren los viejitos. ¿Dónde estabas tú, ignorante, insensato, cuando yo hice todo esto para que tú, criatura, critiques al Creador? Pero ¿hay abusivos así, hermano? ¿Hay abusivos así? Sí los hay. Hasta ignoran a Dios. Lo ignoran completamente. Y dice aquí, oh santo, tercera característica. Si hablamos de santidad, Él es su santidad. Pero hay algunos que dicen su santidad a humanos aquí, ¿no? Se atreven su santidad. Y trompudos que tienen capacidad de blasfemar de la manera. Los hay, hermano. El único santo, santo, santo y santísimo es Dios Todopoderoso. Amén. No hay nadie más. Y los ángeles se lo están reconociendo. Los ángeles lo están reconociendo. Aprendamos, aprendamos, y es santo, porque ha juzgado estas cosas. Verso 6. Pues ellos derramaron el ¿qué? ¿Recuerdan 144,000 que le decían, ¿y hasta cuándo, Señor, vas a ver morir a tus santos? ¿Hasta cuándo, Señor? Por favor, llega, termina esto. Recuerdan que había unos clamando. Y Dios dice, sí, yo voy a oír su clamor, pero no es en este momento. Pero sí, yo voy a oír. Ahora, este es el momento. Y como derramaron la sangre de sus santos, Él les está literalmente convirtiendo el agua que beben. ¿Recuerdan que hay un verso que leímos que dice que los hará beber de la copa con la gran ramera? ¿Qué tendrán que beber cuando tengan sed? Si ya no hay agua, toda el agua se ha convertido en, y los haré beber de la copa. Derramaron sangre, y ahora para que entiendan, el agua dulce se les convierte en sangre. Pero el motivo que Dios lo hace es por la sangre que derramaron de sus santos. Dios va a ser justo. Y todo lo que han asesinado y han hecho atrocidades, lo pagarán. Lo pagarán y con justicia. Lo van a hacer. Porque eso está declarando el Todopoderoso aquí. Aunque esto es escatológico, porque lo hará con aquellos, pero el día de juicio lo hará con nosotros. Ahorita está hablando del futuro de lo que lo van a hacer. Y entonces dice ahí, y de los profetas, porque mataron profetas, hermano. ¿Mató Israel profetas? Sí. Ahorita, ¿usted cree que no van a llegar? ¿Ya encarcelaron pastores? ¿Ya empezaron a encarcelar pastores? ¿Ya empezaron a encarcelar pastores? Bueno, y no diría nada yo porque los pastores, diáconos, ancianos, no somos perfectos, el único santo es Dios. Y si lo encarcelan a uno por violador, por delitos que comete, pues bueno, está bien que lo encarcelen. Pero que lo encarcelen por predicar la palabra, gloria a Dios, aleluya, por eso. Eso va a ser honorable. Que lo encarcelen por eso, no por violar niños. Y decir que no están persiguiendo la iglesia porque están metiendo presos a los violadores de niños, no está bueno. O sea, nosotros estamos sometidos a la ley del hombre, ¿sí o no? Estamos sometidos a la ley de los hombres. Pero tenemos un límite, siempre y cuando no violen las leyes de Dios. Tenemos un límite para eso. Entonces dice aquí, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Verso 7. También oí al altar que decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Hermanos, habrá justicia, hermanos. Hoy la proclamamos y no la hay. Muchos nos desesperamos, pero Dios un día va a juzgar y lo hará justamente. Por eso Dios no nos ha puesto a nosotros para juzgar a nadie. Nosotros estamos para proclamar el Evangelio, no para juzgar a nadie. Hay un día para el juicio y hay un juez que va a enjuiciar, y no somos nosotros. Y eso está clarito.
Ahora Él dice que el Todopoderoso, Él lo va a hacer y sus juicios son verdaderos y van a ser justos. Ahora es cruel cómo juzgan los hombres, hermano, cómo han arruinado los juicios aquí. Y ustedes ven que hay mucha insatisfacción por la justicia. En este país hay mucha insatisfacción por la justicia. Pareciera que los injustos son bien tratados por las autoridades y la gente honrada está afligida y está siendo maltratada. Pero va a haber un día que los juicios serán verdaderos. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Bueno, ahora se hizo un paréntesis allí y ahora tocamos otro elemento más. Los seres humanos deberían de estar desesperados ya. Ya hubo llagas, ya el mar se murió toda criatura, el agua dulce ha sido contaminada y ahora viene una cuarta copa y en la cuarta copa toca los astros. Algo que ya está fuera del alcance de los seres humanos. Tal vez pudieron remediar las cosas que habían sucedido hasta este momento, pero ahora, hermanos, viene algo terrible. Y miren lo que sucede, miren lo que sucede. Derramó su copa sobre el sol y el sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. No, hermano, eso no es posible. Wow. Bueno, cuando yo estaba estudiando, cuando estaba trabajando en la universidad cuando yo estaba trabajando en la universidad, la capa de ozono creo que tenía, no sé si tenía un hueco, no recuerdo exactamente de cuántos kilómetros la capa de ozono. La capa de ozono es la capa que nos protege de los rayos ultravioleta y los que nos producen cáncer en la piel y nos dañan. Entonces, parece que por toda la contaminación de la humanidad, ya hay roto un agujero en el globo. No recuerdo de cuánto es la cantidad que está roto, pero por esa área rota nos dicen que debemos de usar protector solar, de cuidarnos, porque eso nos va a producir úlcera cancerígena. Hermano, y sería capaz de dudar de lo que está profetizando aquí. Ahora, cuando esto suceda, no sé si faltan 100 años, 80, 40, no lo sé, yo no soy profeta. Pero con todos los acontecimientos que estoy viendo, esto no está tan lejos. Ahora, si cuando yo estaba en este trabajo, ya había un agujero de este tamaño, y ahora que se ha duplicado quizás la humanidad, hermano, y han duplicado contaminando, ¿cómo estará ya del espacio dañado? Nadie duda de la contaminación ya, nadie duda. Ahora, esa capa protectora, obvio que se va a quitar. ¿Por qué se va a quitar? Porque el ángel dice que la quita. ¿Para qué? Para que la gente sea quemada. Hermano, ese hoyo, posiblemente el ángel lo abra y permita que los rayos entren para dañar. Es decir, las personas tendrán que andar con trajes para no dañarse. Ahorita muchos por ignorancia, a los 50 años, a los 60 van a empezar con manchas y las úlceras cancerígenas. Porque disfrutaban del sol, pero no sabían que el sol es dañino. Ahora, en esta ocasión, será por Dios hecho así. Y miren lo que va a suceder. Y dice acá, permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron, ¿qué dice? Quemados con el intenso. Parece que en México está llegando a 40 grados. Aquí ha llegado un par de veces a 40 grados de temperatura. Se siente terrible. Y esto es 40 grados y estamos bajo sombra. Ya afuera, yo creo que tú te desmayarías con una media hora aguantando allá afuera. La gente que trabaja en intemperie, 40 grados de temperatura. Aquí será intencionalmente, no sé si pasará a los 40, pero si Dios tiene la intención de quemar a la gente, no quemar literalmente que va a agarrar llamas, no. Aquí los va a incomodar porque lo que están haciendo es sufriendo ellos por su rebeldía. Entonces, obvio que para ese entonces, no sé cuántos árboles, alguien me dijo una vez,
como nosotros tenemos una relación dependiente con la naturaleza, los árboles producen oxígeno, nosotros producimos dióxido de carbono, los árboles lo necesitan y yo necesito el oxígeno de los árboles. Alguien me dijo que por cada niño que nace necesita un árbol sembrado para el oxígeno que él va a necesitar. Ahora pregunto yo, tú sabes que nacen un montón de bichos aquí de cipotes, nacen tantos, pero no ven entrar tantos árboles, ¿verdad que no? Hay gente que ya necesita oxígeno, hay gente que allá anda con un chivo, ya lo necesita. La mayoría de enfermedades ahora son de los bronquios. Todos conocen el salbutamol porque es lo que les meten aquí, porque es lo más barato y el Estado es lo que ofrece. Y les meten salbutamol desde chiquitos después porque tienen ataques de asma y problemas bronquiales. Hermanos, pero en esta ocasión Dios está haciendo algo terrible y el sol va a penetrar y tú no lo vas a soportar porque va a producir llagas que va a quemar, y no a quemar como decimos hoy. En el mar no se aguanta, si tú estás allí y no tenés zapatos no aguantas adentro, pero aquí va a ser intencionalmente y el ángel dice que lo va a permitir y los hombres te van a quemar un intenso calor. Pero ¿qué dice que van a hacer los hombres? Mira la reacción, van a blasfemar el nombre de Elohim, del Dios Todopoderoso. Hermanos, qué terrible. Esto se parece a nuestros hijos, hermanos. Hay unos hijos de nosotros que los castigamos para que no hagan algo, en vez de dejar de hacer por lo que los castigamos, más se enojan y más lo hacen. ¿No es cierto? Y nosotros le decimos que los niños son ¿qué? Caprichosos. Y usted le pega y más lo hace. Y usted le pega y más lo hace. La reacción de la humanidad aquí está 4 copas derramadas ya. ¿Y cómo es la reacción de la humanidad? ¿Están clamando a Dios? Increíble, con tantas señales y la gente no se está convirtiendo, pero también es lógico. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cierto? ¿Dónde están los 144.000? Entonces esta gente prácticamente, aquí hay una plenitud satánica. No hay quien detenga todo esto. Y lo que te está salvando en este momento, están salvándose a costa de su pellejo. Es por gracia, pero les está costando. Ya declara aquí lo que van a sufrir, lo que no se dejen poner el sello. Ya lo declara aquí, hermano, lo que van a sufrir, lo que no se dejan poner el sello. Mira qué terrible está esta situación. Esto será terrible, hermano. Llagas, enfermedades, sed, calor, va a ser un infierno prácticamente. Pero solo serán 3 años y medio. Y estos juicios son consecutivos, estos 7 juicios Dios no para. En los anteriores hubo lapsos, hubo espacios, pero esto, como es el final, aquí esto termina con la venida de Todopoderoso. Esto va seguido. Y entonces, la reacción es blasfemar el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no, oiga hermano, y no, hay gente que yo le he predicado el Evangelio y me han dicho, no, yo sé que voy para el infierno. Yo sé que voy para el infierno. Así me digo, tranquilamente. Yo creo que esto en ese detalle está. Yo sé que aquí vamos con todo el mundo. O sea, me está poniendo contra el Todopoderoso. Dice que blasfemaron, se enojaron con Dios y dice, y no se arrepintieron para darle la gloria. ¿Cuál es la actitud de un hijo del diablo? No darle la gloria. Cuando un pastor se da la gloria, cuando un hermano se da la gloria, cuando ese es hijo del diablo. Pues hay que tener mucho cuidado. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que esperaba Dios? Que se volvieran a Él y le honraran. ¿Pero qué están haciendo ellos? Blasfemando. Y no es cierto que cuando tú ibas a ir, no, si me viene a hablar de eso, no venga a mi casa. O el pariente te dice, si querés que tengamos paz, no me andes hablando de eso. Y pues el diablo te aproveche, porque este día ha sido condenado de una vez. Porque el que no cree, ya ha sido condenado. Ahora solo nos toca doblar rodillas, clamarle a Dios que nuestros parientes se quebranten de espíritu y puedan alcanzar salvación. Es lo único que nos queda.
Porque si sigues hablando, te echan. Te echan. Literalmente. No es, ahora usted me dice, ¿y cree que en aquel tiempo así era? Porque ya lo hacen ahorita. Ya lo hacen ahorita. La gente se está oponiendo. Y miren, hermanos, vamos a tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Repitiendo esto del pastor Evelio Reyes. ¿Saben cómo estaban los homosexuales cuando estaban con esta noticia que lo habían metido preso a él? Agarrados de la mano y llorando. Agarrados de la mano y llorando. Los homosexuales, Señor. Hermano, la Trinidad satánica. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice aquí, verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas. Y todos se mordían la lengua de dolor porque estaban bien fregados. Imagínense todo lo que estaba pasando. Y por último, termina en tinieblas, en oscuridad. Hay algunos que le tienen miedo a la oscuridad, hermano. Cuando se va la energía eléctrica, otros como que los desenchufan a ellos también. Hay personas que ni la energía lo viven, ¿verdad? Y una tristeza que les agarra, que el iPhone, que la tablet, que el internet, que el televisor, se mueren, hermano. Se muere la gente con eso. Pues ahora, lo que no había tocado, ahora los toques se quedan en qué dice? En tinieblas. En tinieblas, hermano. Pero dice que bien, estaban tan fregados que dice aquí que se mordían la lengua de dolor. Verso 11. Pero ¿qué dice? Blasfemaron otra vez contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué barbaridad, hermanos! ¡Qué terrible! Los hijos de Satanás tienen poder, pero ahorita están siendo víctimas de la justicia del Todopoderoso y con el chance de poderse convertir, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué hemos de admirarnos cuando hoy que sale la iglesia a evangelizar o cuando tú le hablas a tu pariente que amas o a tu persona y rechazan? Las esposas le hablan a los esposos y los esposos las quieren golpear o las quieren dejar si les hablan de Dios. O al contrario, las esposas salen al baile y el esposo para la iglesia y esos matrimonios se resquebrajan. No quieren saber de Dios y ponen cualquier pretexto. Hay gente rebelde ya. Hay gente rebelde que no quiere nada con el Todopoderoso. Por cualquier resentimiento que tenga o por cualquier error, usan de pretexto a malos creyentes o a los pecados de cualquier creyente y los usan de pretexto para no adorar a Dios. Pero no, son igual que estos tipos, hijos del diablo, que están endemoniados y ellos se van a morder los labios. Y aunque tú les presentes un santo varón, no van a creer. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y no se quieren arrepentir. Esa es la verdad. Aquel que estaba allá le dijo: Padre Abraham, permite que alguien vaya y que les predique a mis hermanitos. No, madre, ni aunque les predique, no se van a convertir. Dios es justo, amén. Y si un pariente de nosotros con todo el dolor del alma tiene que ir al infierno, se va a ir, y se va a ir no por ser injusto Dios, sino porque Él es de estos tipos, de esta clase, de estas personas que están aquí. Y aunque nos duela con todo el corazón, así tendrá que ser, porque Dios no es injusto. El que busca a Dios, yo le he dicho a mi familia, a mi esposa siempre, estoy convencido totalmente, pero plena, mega, recontra convencido, que el que busca a Dios, lo hay. Lo hay. Eso lo tengo bien claro. Pero el que anda guiñando es de mentira. Es mentira. Entonces estos tipos, con todas las evidencias, con todas estas señales, mejor se muerden la lengua, pero no quieren adorar a Dios. Y eso está ocurriendo ya sin necesidad que lleguemos hasta allá. Ya hay gente que no quiere saber nada. Aunque ahora los políticos lo están usando como bandera de campaña para agarrar a las iglesias para que voten por ellos, ¿verdad? Dios les bendiga. Y esto quiero tolerarles yo, que las bendiciones, ¿usted cree que cualquier borracho lo puede bendecir a uno? Yo no debería te bendiga, Dios te bendiga, cumplirle.
mí no me andan bendiciendo, ¿cómo me van a andar bendiciendo? Un borracho me van a decir a mí. Recuerdo yo lo delicado de las bendiciones, que cuando Jacob estaba bendiciendo a su hijo, no, yo ya di la bendición, no, pero échame cualquier otra, y nosotros, ay, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién te ha dicho eso? Es un deseo tuyo. Pero la bendición proclamada en ese entonces era una bendición, no, la bendición que le dio Jacob a su hijo no funcionó, hermanos. Funcionó, este tipo fue prosperado. Claro que sí. Corríjanme aquí, no era Jacob y Esaú eran los dos, ¿verdad? Que estaban peleando la bendición. ¿Y quien se la estaba dando quién era? Isaac. Y Jacob fue bendecido y de ahí nace Israel. Amén. Y Saúl renunció a eso. Y Saúl le decía, como dije, échame otra bendición, no tenés algo por aquí, dame algo. Le decía Esaú cambió de opinión, pero no la recibió. Entonces aquí, hermano, esta gente no quiere la bendición de Dios ni quiere arrepentirse. Y está diciendo ahí, y voy a terminar con este verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Bien, voy a terminar con este verso. Alguien dice que esto no es real, que es metafórico. Hermano, ¿cuántas veces en la historia de Israel se secaron ríos para que el pueblo pasara? Varias veces. Con una vara lo hicieron. En el mar, lo hicieron también en ríos. ¿Lo hicieron en ríos? También. ¿Convirtieron agua amarga en agua dulce? ¿Ya había agua amarga en ese entonces? Sí. ¿Por qué no voy a creer yo todos estos juicios de Dios? Aún las 10 plagas de Egipto fueron reales. Ahora la gente quiere decir que esto no es verdad y que no va a suceder así. Ese río se va a secar. Y se va a secar. Y hoy que estamos hablando del calentamiento global, si usted habla con gente que cuida la ecología, le puede vaticinar hacia dónde vamos. Y en un tiempo se va a pelear no por el petróleo, sino por el agua. Si es que no, ya lo está cayendo en los pueblos. Hermano, aquí no hay duda de lo que va a suceder. Este río, que era de Mesopotamia, se va a secar. Y se va a secar con un propósito. Y se va a secar porque Dios lo está declarando. Y Dios es un Dios de verdad. Amén. Y así será.